Bien, antes de iniciar entonces con este tema, hagamos un pequeño mapa de lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Entonces, digamos que en la econometría, si pensamos de econometría clásica, pues, sin considerar series de tiempo, creo que en la primera sesión les platicé un poquito que esto no es series de tiempo, es otra cosa. Entonces, si pensamos de econometría, se puede dividir en dos casos, ¿no? Están los modelos lineales y los modelos no lineales. Los modelos lineales son básicamente los que son de la forma y, x, y, bueno, y, x, y por beta más epsilon. Y me atrevo a poner y, digamos, en negritas para indicar que los paneles son modelos lineales, ¿sí? Los sistemas de ecuaciones son modelos lineales. Me- y digamos que la extensión o lo que hay aquí, la familia que hay aquí es la regresión clásica como regresión univariada, los modelos panel y los sistemas de ecuación. Eso es lo que está aquí. ¿Cuáles son las extensiones obvias que solemos hacer aquí? Es bueno, solemos hacer solucionar heteroscedasticidad. Simplemente hacemos un modelo generalizado de mínimos cuadrados en estados factibles y eso es con lo que solemos utilizar para resolver este problema. ¿Qué más solemos utilizar? Variables instrumentales para resolver problemas de endogeneidad. Eso es lo que hacemos en el caso de los modelos lineales. Pero ¿quiénes son los no lineales? Los no lineales hay de dos tipos como yo lo veo. Uno, que son los modelos de respuesta, digamos, categórica, y otros que son los modelos, que son las extensiones de los modelos y igual a x por beta más epsilon. Entonces, hay extensiones para el modelo de la forma de la ecuación que son no lineales, que ahorita les converso. De hecho, es la clase que vamos a ver. Los modelos categóricos, pues ya los conocemos, que son básicamente el logit, el probit, y sus extensiones, ordinal y multinomial, ¿no? Ordinal y multinomial. Y bueno, y cada uno de estos, tanto el logit y probit, y el ordinal y multinomial, se pueden extender para resolver problemas de heteroscedasticidad y de variables. Se pueden hacer también, ¿vale? Y incluso estos también se pueden hacer en modelos de sistemas de ecuaciones y sistemas mágicos, si quisiera. Vale. Donde voy a entrar hoy en la clase es en las extensiones que están aquí abajo. ¿Quiénes son las extensiones de modelos que parecen que son lineales, pero en realidad no lo son? A estos dos modelos, pero no a estos modelos, los voy a llamar modelos con censura o con modelos con truncamiento, ¿vale? Ese es donde voy a estar hoy, ¿vale? ¿Dudas con este mapa, pequeño mapa que estoy haciendo? Vale. Entonces, voy a hablar del truncamiento primero y la siguiente clase voy a hablar un poco del concepto de censura. Entonces, ¿qué es truncamiento o qué va a ser para mí truncamiento? Voy a empezar con un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo lo recordarán, es como de la clase 2, tal vez, clase 3, no me acuerdo muy bien. Este, es un ejemplo que les dije que viene en un libro de Cunningham, que el ejemplo trata de ilustrar nuestro sesgo por ver una parte solamente de la muestra, ¿no? Entonces, eh, solemos pensar que, por ejemplo, las estrellas de cine tienen una combinación entre belleza y talento. Eso es lo que decimos. Y lo que discutimos en la sesión fue, bueno, eso lo podemos pensar así porque en realidad estamos siendo miopes. Lo que ocurre es que en realidad estamos en una situación como la que está ilustrada en este scatter plot. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad el mundo, digamos, o el estado natural de las cosas es este. En realidad la belleza y el talento no tienen ninguna relación. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que resulta ser eh, en realidad lo que ocurrió fue que se particionó la información. Por un lado, tenemos, de aquel lado en el panel de allá, tenemos a las personas
que no llegaron a ningún tipo de, a trabajar en ningún tipo de cosas como ser estrella de cine o algo parecido. Y de este lado, sí. ¿No? Entonces, si observamos, lo que en realidad tenemos es que cualquiera de los dos escenarios es que en realidad vimos un truncamiento. Es decir, si observamos el dataset que está aquí, que probablemente es el que nos ha hecho pensar de forma sesgada, es decir, que la belleza y el talento tienen esta relación negativa, es decir, entre las personas entre más bellas son, menos talentosas son, o que entre más talentosas son, es probablemente porque son menos bellas, pero cualquier concepto que ese sea. Entonces, si decidimos creer ese sesgo, entonces lo que ocurre es que pensamos que entonces sí podemos establecer esta relación, una recta por ahí, ¿no? Pero lo que está pasando es que en realidad truncaron, alguien nos truncó la muestra. Y ese alguien se llama quien recolecta la información. Porque, ¿qué tipo de información tenemos? Solamente tenemos la información para las personas que trabajan en el cine. No tenemos la información para las personas que no trabajan. ¿Sí? Entonces, ese truncamiento se puede modelar. Y entonces, lo que de verdad debería ocurrir es que la recta de regresión o la relación entre belleza y talento no debería ser como la línea azul que marqué allá, sino más bien, si fuéramos estrictos, debería ser una cosa como lo que está mapeado acá. Es decir, no debería haber relación. O si existe una relación, debería ser ligeramente, tal vez, ¿no? Estoy solo concediéndole un poco de verdad a esa hipótesis, tal vez solamente un poco inclinada. Tal vez, ¿no? Por eso solamente concediéndole que de verdad fuera cierta la hipótesis. ¿Vale? ¿Dudas con el planteamiento? ¿No? Entonces, ¿queda claro el concepto de truncamiento hasta este punto? Sí, es un ejemplo, lo voy a formalizar un poco más, ¿vale? Entonces, demos de formalidad. ¿Qué significa en términos estadísticos que algo esté truncado? Significa que lo que ocurre es que en el mundo, o digamos en el estado natural de las cosas, tenemos una función de densidad, que es esta, que tenemos que ajustar por la parte de la información que sí podemos observar. Es decir, la función de arriba describiría la relación de belleza y talento en general, pero esa la tenemos que ajustar únicamente porque solo somos miopes, solo podemos ver un pedazo. ¿Sí? Entonces lo divido por esa probabilidad. Entonces se vuelve una probabilidad condicional. Entonces, básicamente, ¿cuál es la probabilidad de observar una relación entre belleza y talento? Bueno, esa probabilidad condicional depende de que primero esa persona la tenga observada dentro del dataset. ¿Sí? Es un problema incluso si lo piensan así de selección. Es decir, piénsenlo de esta manera, porque hacia allá voy a ir en la aplicación de. Eh, si ustedes observan el mercado laboral, o sea, si ustedes hacen una ecuación de salario, en la cual quieren medir el efecto que tiene, por ejemplo, el número de hijos, en el tipo de salario que pueden acceder las mujeres. eh, Me imagino que en este momento ya habrán pensado que en realidad esa muestra está truncada. ¿Por qué está truncada? Está truncada porque solo podemos observar a las mujeres que decidieron acudir al mercado laboral. Entonces, la relación que guarda, por ejemplo, el número de hijos con el salario que las mujeres a lo mejor demandarían en el mercado laboral, está truncada, porque no tenemos la información de aquellas mujeres que no fueron al mercado laboral y que también tienen hijos. ¿Sí? Entonces tendríamos que corregir ese sesgo, es un sesgo de selección. En este caso, en el ejemplo que les puse, porque las mujeres se autoseleccionaron, decidieron estar o no en el mercado. ¿Sí? En este caso es un sesgo, porque en el caso de la belleza y el talento, porque solamente podemos observar un pedazo de la muestra. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿cómo corregimos? Asumamos que eso lo podemos construir, entonces hagámoslo de la forma más sencilla, que es pensar en una función de densidad del tipo normal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, la que está en el denominador? La probabilidad de que x sea mayor que a. Ah, bueno, es simplemente la integral. Bueno, es que aquí lo que estoy utilizando es una identidad, que no la puse, pero espero que. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que a? Asumiendo que esto es una normal. Ah, bueno, pues eso es simplemente la integral desde a hasta infinito
de esa función que está ahí, que es 1/2pi sigma cuadrado entre a la x menos mu entre sigma cuadrado. De hecho, tiene un typo ahí, ya me di cuenta. Aquí tiene un typo. Aquí le falta un cuadrado. Raíz de. ¿Sí? Entonces, esta es la verdadera función de densidad. Nada más que lo que estoy utilizando es que esta función de densidad normal es simétrica. Entonces, integrar desde a hasta infinito es equivalente. Es decir, cuando hago esta integral, lo que estoy resolviendo es el problema de hacer la integral bajo la curva que va desde a hasta infinito. Hacer esta integral es equivalente por simetría a hacer la integral desde menos infinito hasta a. ¿Sí? Entonces, como es simétrica, entonces, bueno, este tendría que cambiar así, menos a. Entonces, es lo mismo, como es simétrica, entonces solo voy a tomar la integral de menos infinito hasta a menos a, que sería equivalente, y entonces, por eso, simplemente me puedo tomar la libertad de decir de esta manera, ¿no? Esa es la razón por la que mi integral va a ser grande, ¿sí? Solamente lo estoy simplificando. Es una forma de ver. Entonces, si hago la integral, entonces ustedes observan, bueno, la integral entonces simplemente es todo el área. ¿Cuánto vale todo el área? Vale 1 menos el pedacito que se acumula o la colita que quedaría en este tramo. Ya esto es, digamos, es como la parte de la probabilidad de la función de densidad que dejo de ver por el hecho de haber seleccionado, por el hecho de estar truncada la muestra. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Vale, ok. Bien. Entonces, ya está. Entonces, ya todo es simplemente colocar, sustituir esa ecuación aquí. Y lo que tengo es que entonces la función de densidad o la probabilidad de observar algún elemento de la muestra depende de que esté en la muestra, de que haya sido observado. Y eso simplemente es igual a esta relación que está acá. ¿Sí? Esto es simplemente algo. Esto sería la estructura. ¿Vale? Entonces, digamos que en el mundo de la estadística lo que tenemos es que podemos cuantificar la probabilidad de que un elemento esté en una muestra truncada. Ese es, digamos, el efecto final que tiene esta estimación. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, ahora llevémoslo ahora al mundo en el que sí conocemos, que es el mundo de la regresión. ¿Vale? Entonces, planteémonos esto. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Lo que nosotros sabemos hacer es pensar eh, que cualquier cosa se puede escribir como y igual a x y por b. Generalmente en econometría siempre pensamos que todo se puede escribir en este caso. Entonces, ahora, ¿qué cosas cumple esta ecuación? Bueno, cumple que el término de error es una normal estándar, bueno, una normal, perdón, con sigma cuadrado. ¿Qué otra cosa cumple? Cumple que la media condicional, bueno, que la distribución de y condicional en x tiene esta estructura, digamos, es lo que sabemos, ¿no? Eso es, digamos, nuestros supuestos básicos del análisis de regresión. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que cuando queremos encontrar quién es el valor esperado de y condicional en x, y, entonces nos enfrentamos a este problema. Eso es igual al valor esperado de x, y por beta más epsilon y. Entonces, si desarrollo todo esto, yo ya sé que esto va a quedar x, y por beta más el valor esperado de epsilon y. En el mundo convencional del análisis de regresión, ¿cuánto valdría el valor esperado de epsilon y? ¿Cuánto valdría este último elemento? Este debería valer 0. ¿Sí? Ese es en el mundo convencional. Pero no estamos en el mundo convencional. ¿Cuál es el elemento que tiene diferente este escenario? Es que sabemos que hay truncamiento, que la muestra está truncada. Entonces, ¿quién es el único que sabemos que se distribuye como una normal? Este epsilon. A este es el epsilon que voy a truncar. Entonces, a este es al que le voy a dar la estructura que discutí aquí arriba. Esta estructura, es decir, los errores
van a tener que ser ajustados porque mi muestra está truncada. Entonces, si los ajusto, a lo que voy a llegar es a que en realidad el valor esperado debería de verse como esta ecuación. Entonces, lo que tengo ahora es que yo sé que tengo un problema en el cual el valor esperado de y, condicional en que y está en la parte truncada, ¿sí? Porque estoy en el caso de, por ejemplo, en el caso de mi ejemplo de belleza y talento, es la relación que guarda, por ejemplo, el talento en función de la belleza, condicional en que son personas que están dentro de la industria del cine, es igual a esta recta de regresión más un ajuste que va a depender de que la persona haya decidido estar dentro de la muestra de las personas que están en la industria del cine. ¿Sí? Pensemos en un caso menos, este, ¿cómo se llama? Menos frívolo. Y pensemos en un escenario de salario. El salario de las personas, condicional en que las personas decidieron ingresar al mercado laboral, que será igual, es una media distinta. Ese es el tema. La estimación de una ecuación sin considerar esto genera un sesgo en la recta de regresión. Entonces, una ecuación de salario sin corregir por esto será distinto. Entonces, a esta ecuación la corregimos y la tenemos que ajustar por este factor que sería el factor de corrección por truncamiento. ¿Vale? Ahora, si observan este muchacho, lo que estoy diciendo aquí implícitamente es que el término de error es heterocerático. Eso es lo que estoy implícitamente diciendo. Que la corrección pasa por corregir un problema de heterocerática. Y tiene más o menos sentido, porque lo que estoy diciendo también es que que la muestra esté truncada también puede darnos un problema de sobredimensionar algunos elementos que no deberían ser sobredimensionados, porque en realidad como está truncada la muestra, solo piénsenlo de esta manera. Es, Me regreso a mi gráfico que está aquí arriba. Cuando se trunca la muestra, es decir, el estado natural es este, pero la partimos en dos, las personas que no están en el cine y las personas que sí están en el cine, entonces parecería que, por ejemplo, estos elementos que están aquí en medio son los más heterocerásticos, pero en realidad, si viéramos todo el panorama, no estaríamos seguros que ellos sean. Tal vez hay más elementos que son heterocerásticos. Solo piensen, o sea, este de acá parecería que no es heterocerástico. El de acá, el- es que para los que no están aquí, seguramente dirán, bueno, no alcanzo a ver. Por ejemplo, podrán pensar que este elemento que está aquí no tiene mucha variabilidad, entonces no debería ser corregido por heterocerasticidad. Pero si lo viéramos en la muestra correcta, ¿dónde lo ubicaríamos? Lo ubicaríamos tal vez aquí. Y ahí sí nos daríamos cuenta que probablemente sí es muy variante. Entonces, hacer esta corrección también implica corregir porque hay elementos que deberían ser corregidos porque sí deberían estar más sobredimensionados y corregir otros que no deberían estar sobredimensionados. Esa es la razón también de hacer eso. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? Aquí está mi ecuación. ¿Dónde voy? ¿No? Ok. Vale. Bien. Entonces, ya que tengo mi medida condicional, todo lo demás es simplemente darle un poco de formalidad. Entonces, en general, a esta ecuación la voy a establecer así y voy a decir que este es mi coeficiente, digamos, como de expansión o de variación, que va a depender de un lambda i. A este amigo que está ahí arriba le llamé lambda i. Y simplemente entonces mi ecuación final, la que debería yo de estimar, debería ser algo así. Simplemente, la cual debería de tener una varianza más o menos así, que es heterocerástica, y una que debería de simbolizar así. ¿Vale? Ahora bien, entonces, ¿cuál es otro problema que tiene este tipo de modelos? El otro problema que tiene este tipo de modelos, bueno, no problema, sino implicaciones que tiene para nosotros, es que el efecto marginal no es tan obvio en este caso. Eh, porque
En este caso parece que todo es lineal. Y entonces uno podría decir, bueno, esto quiere decir que entonces el efecto marginal es básicamente beta. Porque ¿cuál es la derivada del efecto que tiene, por ejemplo, alguna variable dentro de la matriz X, respecto para el valor esperado de Y? Bueno, solamente es beta. Sí, sí, eso es cierto, pero lo tendríamos que decir de esta manera. Eh, digamos que la ecuación formalmente debería ser esta, pero ¿cómo se interpreta esta ecuación? Noten que hasta aquí abajo solo está beta por 1 menos delta Y. Eh, ¿Cómo se interpretaría esta ecuación? Pues, la manera en que la interpretaríamos sería la siguiente. Diríamos que esta ecuación que está aquí es una beta que está ajustada por el hecho de que la muestra está truncada. Entonces, ahorita que voy a hacer el ejemplo, va a ser más claro porque este beta va a tener que ser ajustado por la probabilidad de que la unidad observada esté dentro de la muestra que no fue truncada. Así es como lo podríamos interpretar a este nivel. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Queda clara la idea general? Bien. Me lo voy a llevar a un caso particular. Y un caso particular porque es el caso más común que ustedes van a enfrentar seguramente cuando hagan estimaciones de estas cosas. El modelo seguramente les va a sonar. El modelo se llama el modelo de Heckman. ¿Sí? Es un modelo de selección, de muestra, se le dice. Ese es el que vamos a ver. Bien. ¿Qué tipo de truncamiento tiene ese modelo de Heckman? Se le llama truncamiento incidental. ¿Sí? Y se le llama truncamiento incidental porque depende de que ocurra un fenómeno adyacente. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, regresemos al ejemplo de las personas que van al mercado laboral, las mujeres que deciden estar en el mercado laboral. Bueno, esa decisión de estar en el mercado laboral depende, es decir, que una mujer que está en el mercado laboral, que tenga hijos, su salario depende primero de que tuvo que tomar la decisión de haber entrado al mercado laboral. ¿Sí? Vale. Bien. Entonces, ¿cómo corregimos ese truncamiento? Porque tenemos entonces que no todas las mujeres que están en nuestro dataset que ganan un salario, en realidad son todas las mujeres que existen, digamos, en el mercado, porque en el mercado hay mujeres que decidieron no estar en el mercado laboral. Entonces, esa selección se llama truncamiento incidental y se modela más o menos así. No, no más o menos, se modela así, de hecho. Entonces, lo que tengo es esto, es una función de densidad, por ejemplo, de los salarios. Entonces, tengo, digamos que la Y es el salario. Entonces, tengo una función de densidad del salario de las mujeres en conjunto con una Z, que es una variable que cuantifica la decisión de estar en el mercado laboral. Entonces, la función de densidad es cuál es la probabilidad de que, o cómo es la forma funcional del salario de las mujeres, condicional en que la mujer decidió estar en el mercado laboral. Así lo podríamos ver este ejemplo. ¿Sí? Vale. Entonces, démosle un poco de formalidad ahí. Y digamos que entonces el valor esperado, un poco retomando lo que ya conversamos anteriormente, sería simplemente, sería el valor esperado por ejemplo, el valor esperado sería la media de los salarios más el ajuste por la selección, por la decisión de haber estado en el mercado laboral, que sería lambda. A este coeficiente que está aquí, lambda, se le suele decir el coeficiente de 1000, ¿sí? O MILL, sí, 1000. De lambda se le suele llamar así, coeficiente de 1000. Así ustedes lo van a encontrar en la literatura. Eh, ¿Y qué es lo que cuantifica ese lambda? Ese lambda lo que cuantifica es la existencia del truncamiento. Entonces, podemos establecer una hipótesis. Nuestra hipótesis sería que lambda es igual a cero. Si lambda es igual a cero, quiere decir que en realidad no hay truncamiento. Es decir, que las mujeres no pasaron por una decisión previa para estar en el mercado laboral, sino que están simplemente en el mercado laboral. Que el mecanismo de decisión de que las mujeres estén en el mercado laboral es algo totalmente independiente a la decisión de las mujeres. Eso diría, si fuera cero.
Si fuera distinto de cero, entonces diríamos que hay un proceso subyacente previo a estar en el mercado laboral que siguió o que permitió que las mujeres decidieran entrar al mercado laboral. ¿Sí? Entonces, puedes llevar otros ejemplos. Me voy a regresar a mi ejemplo frívolo de belleza y talento del cine. Entonces, ahí también hay un coeficiente. El coeficiente, ¿qué es lo que cuantificaría? Lo que cuantificaría es la decisión de que una persona decida o no querer estar en la industria del cine. ¿Sí? Si decide no estar en la industria del cine, entonces por eso no lo observamos. ¿Sí? Pero entonces nos tenemos que preguntar si lambda es cero o no. Si lambda es cero, entonces en realidad no hubo nunca un truncamiento. Al menos no por la variable que nosotros estamos pensando, que es la decisión de estar o no. Tal vez haya truncamiento por otra razón que a lo mejor no estamos observando o no estamos alcanzando a identificar como analistas del problema. Pero eso es otro. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este planteamiento? Ok, ¿hasta aquí hace sentido esto? ¿Sí? Entonces, bien, pero entonces, ¿cómo se modelaría el problema? Vale, el problema se modelaría entonces como un sistema de ecuación. Tenemos por un lado una ecuación Z y una ecuación Y. ¿Qué modela la ecuación Z? La ecuación Z modela la decisión. Digamos, bueno, no decisión, es que no es decisión, sino llamemos de la existencia del truncamiento. Entonces, Z es un modelo subyacente que nos va a decir si de verdad existe el truncamiento. ¿Qué tipo de modelos recuerdan ustedes que hayamos visto que cuantifiquen la probabilidad de que una cosa ocurra o que no ocurra? Los probit y los logit, ¿sí? ¿Qué modelaban? ¿Cómo pensábamos los probit y los logit? Pues bueno, los probit y los logit solo tienen dos posibles resultados. Es 1 o 0. 1 y 0. Entonces, bien. Entonces yo sé que esa cosa existe. Vale. Entonces resulta ser que lo que voy a hacer es modelar esta primera parte de la ecuación como una decisión. Un 0 o un 1. Por ejemplo, decido estar en el mercado laboral o no estoy en el mercado laboral. Decido estar en el cine o no decido no estar en el cine. ¿Sí? Y luego entonces, para los que sí están en el mercado laboral o los que están en el cine, entonces para esto tengo que Y es igual a XY por beta más epsilon. Entonces, es como un árbol de decisión. Primero tomo la decisión. ¿Estoy en el mercado laboral o no estoy en el mercado laboral? Si no estoy en el mercado laboral, ¿qué tengo? Nada, porque no tengo salario. No tengo una ecuación de salario para esas mujeres. Si estoy en el mercado laboral, entonces, ¿qué tengo? Ah, sí, tengo una ecuación de salario para ellos, que es explicada por ciertos factores, el número de hijos que tiene, porque a lo mejor el número de hijos que tiene le impide tomar decisiones sobre tomar trabajos de unas jornadas más amplias o tomar trabajos donde en el mundo donde estamos se piensa que los que son puestos gerenciales son puestos de tiempo completo en el sentido de 24 horas, ¿no? Entonces, a veces, esa cosa medio rara que tenemos los humanos, de pensar que así deberían ser los puestos gerenciales, a veces es un factor que impide que las mujeres tomen ese tipo de puestos, ¿no? Porque toman dentro de su set de decisiones, incluyen los cuidados, ¿no? Si todos los miembros de la ciudad lo hiciéramos, tal vez entonces no sería una desventaja, ¿no? Pero ese es una de las cuestiones de discusión, ¿vale? Entonces, bien, entonces digamos que este es mi planteamiento. Entonces tengo dos ecuaciones. Una ecuación que va a modelar el truncamiento incidental, el incidente, y otra ecuación que va a ser el resultado de que haya ocurrido el incidente. ¿Vale? Bien. Y entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. Mi valor esperado se debería de ver como esta ecuación. Entonces tengo el valor esperado de Y, pensemos otra vez en los salarios, el valor esperado de que observe yo, el valor esperado de los salarios de las mujeres, condicional en que Y es observado, es decir, condicional en que la mujer decidió entrar al mercado laboral, es igual a esta expresión, a que Y, condicional en que ZI sea mayor que cero. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho los probis? Habíamos dicho que el umbral era cero. Cuando ZI sea mayor que cero, es 1, cuando ZI sea menor que cero, es 0. ¿No?
Entonces, es simplemente lo que tengo aquí en este último tramo, es como la intuición del Probi, ¿no? En este tramo. Eso es lo que tengo, la intuición del Probi. Ahora, entonces, para los que sí tengo, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo este umbral, este U, y ya está. Simplemente lo que es seguir esta álgebra, y al final lo que me voy a dar cuenta es que el valor esperado, por ejemplo, el salario esperado de las mujeres, va a ser igual a una parte de una ecuación lineal, que ya la conocemos, esta, ajustado por esta ecuación, que sería ajustado por este término, que es el término que les decía yo, coeficiente de Mills, que significa que lo que cuantifica es cuánto aporta al valor esperado el truncamiento, ¿sí? Entonces, este puede ser positivo o negativo, ¿no? Puede ir en un sentido o en otro. Pero más allá de que si es en un sentido u otro, y ahorita lo vemos cuando lo estimemos, lo que nos debería preocupar es si es significativo o no. Si es significativo, quiere decir que entonces hay ese proceso que nosotros reconocimos como truncamiento incidental, tiene un efecto sobre el valor esperado de la variable. Si ese truncamiento es cero, estadísticamente cero, es decir, si este lambda es cero, entonces podríamos decir simplemente que no existe ese truncamiento incidental. Pensemos en nuestro caso, ¿no? Es decir, llevar un poco al absurdo. Si hacemos una ecuación de salario y nos sale que este último elemento que tengo en el cuadro verde me sale cero, yo podría decir que la decisión de las mujeres es decir, que en general, en promedio, el salario de las mujeres en el mercado laboral no se ve afectado por su decisión previa de haber ingresado, ¿no? Al mercado laboral. Básicamente, llevado al absurdo, lo que significaría es que no estamos dejando fuera mujeres con competencias que a lo mejor podrían estar en el mercado laboral, ¿sí? Porque no está modificando la estructura de la distribución de los datos, ¿sí? Es decir, si lo pensamos como en nuestro ejemplo de aquí arriba, eh, como en la ecuación de salarios, es decir, si, la, si, la, si no hubiera truncamiento, es decir, no existiría este elemento que está aquí. Porque cuando lo truncáramos, en realidad no truncaríamos nada. Eso es lo que trato de decir. ¿Vale? Bien. ¿Dudas o comentarios? ¿No? No. Ok. Bien, entonces, aquí lo pongo un poco más claro. Entonces, esta es mi ecuación. Tengo mi modelo, que sería mi modelo Probit, que sería simplemente la decisión de ingreso o no al mercado laboral, por ejemplo. Y entonces todo se resume a que estoy en un escenario en el cual tengo esta estructura de distribución. Tengo que la variable y es igual a eso solo si z y es igual a 1, y entonces tengo una distribución normal, bivariada, este, sobre la cual me voy a preguntar cosas. Pero ahorita que estimemos, regreso un poco a este problema. Y este se llama el modelo de Heckman, ¿vale? Ese es a lo que quiero llegar. Ese es el modelo de Heckman, ya bastante viejo, del 69. Este, yo ni siquiera había nacido cuando lo escribió, entonces para así de viejo. Y esto es básicamente lo que vamos a evaluar. Este coeficiente de 1000. Ese es el que nos interesa para el caso de Heckman. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿No? Vale. Vayamos entonces a Python, ¿no? Dejemos un poco rápido. Bien, entonces en Python voy a trabajar este modelo. Está en la carpeta que se llama clase 9 y se llama selección de muestra. Entonces, otra manera en que pueden encontrar estos modelos se llaman así, selección de muestra, en los papers. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en sus investigaciones para sus tesis, recuerden, si ubican papers que dicen selección de muestra, es un modelo de Heckman con truncamiento incidental, ¿sí? Un caso particular del truncamiento. No. Entonces, bien, voy a trabajar con Jupyter Notebook. A diferencia de este modelo de Heckman, seguramente en R está mejor estructurado que en Python. En Python no, en Python sí es un modelo que no es tan usado porque sí es más de econometristas. O sea, siempre
un poco para que también lo tengan como siempre en mente, es que Python es una herramienta que suelen utilizar más la gente que hace data analysis o data science. Entonces, algunos modelos que son más como de econometría, que es como es algo más de nicho, o sea, hacer econometría es un cachitito de lo que se puede hacer, ¿no? Pero como muy de nicho. Entonces, hay algunas rutinas que no están necesariamente programadas. El caso particular es el modelo de Heckman. El modelo de Heckman no está necesariamente, este, digamos, como planteado como una parte de una librería en particular. Entonces, lo voy a utilizar a través de un código que alguien ya escribió, que está dentro de la carpeta que tenemos. Si ustedes observan, hay un archivo que se llama heckman.py. Es un script, este es un script que está aquí, fue escrito en 2014, y fue escrito para resolver el modelo de Heckman, y básicamente lo que resuelve es justamente esta ecuación que nosotros queremos encontrar. No está todavía integrado alguno de los toolkits que a veces solemos ocupar, como Seaborn, que diga como Stat Model, o sí, Stat Model tal vez el que es donde debería estar. Todavía no está integrado, entonces lo estoy utilizando a través de esta rutina. Entonces, ustedes también, un poco lo que trato de transmitir con esto, es que ustedes también pueden escribir rutinas para algún problema que tengan, y los guardan simplemente como un archivo .py y luego lo pueden importar para utilizarlo en su código. Es un poco, digamos, es un poco programación un poquitito más avanzada en Python. No más que más avanzada, sino más bien es para los que son programadores en Python, ¿no? Desarrolladores en Python, en realidad. Bien, entonces, eso, ¿cómo lo voy a llamar? Aquí en esta línea que tengo acá, lo que le estoy diciendo es importa Heckman, que es el archivo que mostré, como Heckman, ¿no? Ese es el alias que le voy a dar. ¿Vale? Entonces, ejecutamos esta línea, debería tardar, hoy dice debería tardar un poquito más, porque, bueno, fue bastante rápido. Sí, sí, se debería tardar un poquito más porque importa a alguien de, local, pero bueno, lo hizo bastante más rápido de lo que yo pensé. Vale, entonces este es mi dataset. Mi dataset es un dataset que ya creo que ya habíamos trabajado en alguna ocasión, si no mal recuerdo, que es estadísticas de mujeres en edad laboral. Entonces tenemos el salario, y observen esto, el salario lo tenemos observado tenemos algunos CNA. ¿Esto por qué ocurre? Exacto, porque esas son mujeres que no están en el mercado laboral, ¿vale? Entonces, cuando dice NA aquí, esta mujer no está en el mercado laboral, pero sí tenemos información de ella. Sabemos que está en el COMTI, el uno no me conoce quién sea, esto luego checamos. La edad tiene 22 años, tiene 10 años de educación, está casada, tiene 0 hijos y su salario es no observado, ¿sí? Porque está casada, y está, digamos, en su hogar, ¿no? Luego tenemos aquí alguien más, otra mujer que tiene 36 años, también 10 años de educación, está casada, también sin hijos, pero sí tiene un salario observado. Era un hecho. Ay, no me acuerdo, ahorita checamos. Aquí abajo debo tener la descripción. Sí, debe ser el salario del hogar. Suena, ¿no? Que debe ser el salario del hogar completo. Sí, el salario, sí, exacto. Sí. Y bueno, mira, no había notado. Es que seguramente las mujeres que están en el mercado laboral es porque ellas son las que trabajan. El esposo no. No lo había notado en este dataset. Gracias por esta observación. Vale, bien. ¿Dudas sobre el dataset? Ok. Vale, entonces este es el modelo de Heckman. Entonces, el modelo de Heckman asume que hay una variable por la cual se puede, digamos, que está truncado incidentalmente, entonces se puede modelar como un proceso binario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear primero una ecuación para decir un probit, que es que es el salario, es decir, la decisión de estar o no en el mercado laboral. Eso es lo que estoy modelando aquí básicamente. Esa decisión va a depender de si está casada, si tiene hijos, su educación y su edad. ¿Sí? Esta ecuación modela el probit de si la mujer decide o no estar en el mercado laboral. Luego, una segunda ecuación para las mujeres que ya están en el mercado laboral
cuál es el salario al cual están obteniendo en el mercado laboral. Y ese salario, según yo, solo depende de su educación y su edad. ¿Por qué lo modelo así? Porque lo que estoy asumiendo implícitamente es que la información que aporta el hecho de estar casada o tener hijos solo afecta la decisión de estar o no en el mercado laboral. ¿Sí? Probablemente alguien me podría decir que esa es una visión sesgada, porque incluso, como les comenté hace un momento, puede ser que la decisión de a qué salario está dispuesta la mujer a acceder también puede estar determinada por el número de hijos que tiene. ¿Por qué? Por las labores de cuidado, ¿no? A veces hay mujeres que deciden optar por salarios más bajos porque saben que implica a lo mejor menos tiempo y por lo tanto cumplir con las actividades de cuidado. Entonces aquí otra vez regresamos al escenario de un señor viejito que decidió cancelar estancias infantiles porque dice él que las pueden cuidar los abuelitos. Entonces tú dices, bueno, espérate, ¿no? O sea, siendo capitalistas, estamos dejando, yo pienso que hay una brecha de economía, o sea, capitalista que estamos perdiendo por el hecho de que dejamos fuera mujeres del mercado laboral. O sea, por dos factores muy importantes. Uno, porque esas mujeres no están generando un salario. Y dos, porque ese salario no es que se lo guardan en la bolsa, ¿no? Significa más gasto, ¿no? Significa más mercado. ¿No? Entonces, otra vez, que tengamos personas miopes tomando decisiones nos está costando en la economía. Mucho. Digo, no lo he cuantificado yo, pero y ni siquiera es hipótesis, es hipótesis de mi esposa, que ella algún día seguramente lo va a cuantificar. Pero vale, bien, ¿dudas con este modelo? Bueno, vale. Entonces, hagamos nuestro modelo. Entonces, voy a tener mis variables es Y, es el salario, eh, el salario va a ser la misma variable para ambos porque como en algunos casos es NA, entonces simplemente el Providence, cuando sea NA no lo va a estimar. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces Y es el salario, W es la decisión y luego ya finalmente la variable de educación, la ecuación de estar en el mercado laboral. Bien. Ejecutamos estas variables y estimemos. Entonces voy a estimar mi Heckman. Y es bien fácil estimar a Heckman. ¿Sí? Simplemente les decimos quién es la variable que queremos explicar, quién es el conjunto, el dataset para la decisión o para el truncamiento incidental y quién es el dataset sobre el cual se va a evaluar la ecuación final. Y ya, lo ejecutamos. Así de sencillo. Y ese es mi modelo de Heckman. ¿Dónde está mi lambda? Aquí está. Ese es el coeficiente. Pregunta, ¿qué hipótesis es la que se cumple? La hipótesis nula es que eso es igual a cero. ¿Cómo saben eso? El p-value les da 0.053, mayor a 0.05. Entonces, así, a nada de estar en la hipótesis nula, ¿no? Tal vez porque el dataset es pequeño, no lo sé, o habría que ver, pero así a nada, ¿no? Pero, digamos, yo pienso que si hay un truncamiento incidental, tal vez es una mala especificación del modelo, pero esta es la que deberíamos primero ver, si existe el truncamiento incidental. Que en este caso existe el truncamiento incidental según yo, pero es así casi nada, ¿no? Una cosa aquí muy pequeña. ¿Vale? Entonces, si existe el truncamiento incidental, entonces quiere decir que para las mujeres primero ocurrió esta ecuación. Esta ecuación quiere decir que aquí podríamos calcular los efectos marginales, incluso. Podríamos decir cuál es el efecto marginal, cuánto contribuye a la probabilidad de que una mujer esté en el mercado laboral, dado que está casada. ¿Cuánto contribuye a la probabilidad de que una mujer esté en el mercado laboral, dado que tiene hijos? ¿Cuánto contribuye su educación y cuánto contribuye su edad? Lo podríamos cuantificar. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que, bueno, aquí no lo estoy calculando, pero lo que sí sabemos es que este signo se va a preservar en el efecto marginal. Entonces, una de las cosas que quiero que vean es que el efecto marginal de estar casada y tener hijos va a ser negativo.
Entonces, al menos en nuestra dataset, lo que parece indicar que una mujer esté fuera del mercado laboral es que esté casada y que tenga hijos. Para este dataset, ¿no? Es algo viejo, habría que hacerlo para ahora. Bien, ahora, luego ya que la mujer decidió estar en el mercado laboral, entonces, ¿cómo se ve su cuestión de salario? Y entonces lo que resulta ser es que según esto, el salario de las mujeres se ve afectado, digamos, mayormente por su educación que por su edad. Habría que hacer otras especificaciones, pero bueno, esta es la ecuación, ¿vale? Ese es el modelo correcto, digamos, este es el que de verdad ocurre. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Ahora bien, ¿contra quién lo podríamos comparar? Contra con no haber hecho el truncamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no hacemos el truncamiento? Si no hacemos el truncamiento y modelamos uno de la S simple, es este. Y miren cuánto me sale. Me sale que la educación contribuye muchísimo y la edad también. Pero el modelo correcto me sale así. ¿Por qué? Si notan, o sea, seguramente ustedes en sus pantallas pueden moverse hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué significa eso? Pues hablo de que tenemos un montón de sesgo en nuestra estimación original. Entonces, si no hubiéramos corregido por truncamiento, estaríamos haciendo inferencias sobre inferencias incorrectas, primero, ¿no? Segundo, no tendríamos información sobre cuánto aporta a la decisión, por ejemplo, de estar en el mercado laboral, otros factores, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se leen entonces estos efectos marginales, estos de acá? Ah, bueno, la manera correcta de leerlo sería, es el efecto de la educación condicional en que una mujer decidió estar en el mercado laboral es tanto, ¿sí? Pero pasó primero por la condición de estar en el mercado laboral. Esa es la diferencia, ¿vale? Bien, el que está abajo está sumamente sesgado porque no cuantifica el hecho de la primera decisión. Es incondicional, es totalmente miope. Aquí hubo una decisión previa, ¿vale? Bien, ¿dudas, comentarios? Bien, hasta aquí quiero llegar con